Bienvenidos a la lección número 10 del Instituto Bíblico del Calvario. Estamos cursando el nivel 1 y me alegra que hayas llegado hasta este punto. Yo creo que parte de nuestra vida como discípulos es hacer las cosas constantemente y consistentemente. Y si tú eres una persona que ha estado estudiando constantemente estas lecciones, te felicito, creo que vas por muy buen camino. Quiero introducir con ustedes la lección número 10 que se llama Al orar imponemos nuestras manos. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando era un adolescente, empecé a involucrarme un poco más en las cosas de la iglesia, digamos que salí de la escuelita dominical a estar ya en los tiempos de predicación, de oración en la iglesia. Y algo que yo me empecé a preguntar cuando empecé como a experimentar esas cosas, era precisamente esto: ¿por qué la gente cuando ora por otras personas ponen la mano? ¿Que acaso hay algo en las manos que hace que la oración sea más efectiva o algo así? Y la verdad es que no, la respuesta es muy diferente y yo creo que hoy vamos a descubrir la verdadera razón del por qué se imponen manos. Entonces vamos a leer juntos la introducción. La doctrina de imponer las manos es la cuarta piedra fundamental mencionado en Hebreos capítulo 6. En la imposición de manos, la persona que ora realiza una impartición espiritual a la persona o a las personas a las que se le imponen las manos, aunque la otra persona debe tener fe de que el poder de Dios en su vida le dará fortaleza al nivel que pueda vencer cualquier necesidad que hay en su vida. La única autoridad que el hombre tiene es aquella que Dios autoriza. No hay un toque mágico en la doctrina bíblica de imposición de manos, sino que debemos entender que es Dios trabajando a través de nosotros si estamos debajo de su autoridad delegada. Y no sé si te diste cuenta, pero aquí en la introducción se menciona muchas veces la autoridad. Yo creo que la autoridad solo viene por parte de Dios. Ninguna persona puede llamarse a sí mismo líder a no ser que lo haya puesto y delegado por Dios. A lo largo de las Escrituras vemos mucho acerca del liderazgo y cómo todos estos líderes en algún momento les pusieron manos a ellos también. Hoy vamos a descubrir en algunos versículos de la Biblia que vamos a ir leyendo juntos las razones del por qué imponen las manos para hacer varias cosas, porque no solo se trata de orar por sanidad, sino también se trata de bendecir, de delegar autoridad, y todo es a través de las manos. Me gusta cómo lo menciona aquí, sino que debemos entender que es Dios trabajando a través de nosotros. Cuando una persona ora por ti y pone sus manos, es como una señal también de que Dios está obrando a través de ti y sale con tus manos y está haciendo más efectiva la oración que estás haciendo. Pero también está el otro lado de la moneda, como menciona aquí la introducción, que la persona que va a recibir esta oración, la persona que va a recibir esto que viene de parte de Dios, tiene que tener fe. Tú puedes llegar y poner las manos por la persona que tú quieras, pero posiblemente si esta persona no tiene fe o no cree en su corazón realmente que lo que está pidiendo le será cumplido, posiblemente no haya esa respuesta. Entonces vemos que es como de ambos lados, tanto la persona que está poniendo las manos debe tener la autoridad delegada por Dios, y la persona que está recibiendo tiene que creer que lo que va a recibir realmente lo va a recibir. Entonces vayamos con la pregunta número 1. En sus propias palabras explique qué representa la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Y para esto quiero que leamos juntos número 27 en el libro de Números, capítulo 27, versículo 18 al 20. Y dice: Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pon aparte de tu dignidad sobre él, pon parte de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Vayamos a ver también el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel lo obedecieron, haciendo como Jehová mandó a Moisés. Ahora en el libro de Números, en el capítulo 27, versículo 23, dice así: Puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por medio
de Moisés. Entonces vemos aquí cómo las figuras de autoridad en el pueblo de Israel, en este caso está enfocado en Moisés, que impuso las manos sobre la vida de Josué, fue para darle la sabiduría, para decirle al pueblo que ahora Josué asumía este cargo de autoridad. Entonces, ¿qué representa la imposición de manos? Como vimos en estos ejemplos, entregar una posición. En este caso, Moisés estaba entregándole a Josué parte de la posición de liderazgo de autoridad sobre el pueblo de Israel. Es impartir dones, el don de la sabiduría, el don de la autoridad también. Ahora vayamos a la pregunta número 2. ¿Qué es lo que representa imponer las manos en estas escrituras? Aquí hay algunas escrituras, así que voy a procurar leerlas un poquito rápido. Ustedes también me pueden ir siguiendo con su Biblia. Vamos a leer primero Marcos capítulo 16, versículo 18. Dice así: tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos aquí una respuesta a esta pregunta. Representa que podemos dar sanidad por medio de la imposición de manos. Ojo, la sanidad no viene de nosotros ni de poner nuestras manos sobre ellos, sino que, recordando lo que leíamos a un inicio, es el poder de Dios obrando a través de nosotros que nosotros ponemos y declaramos la sanidad sobre las personas. Hechos capítulo 8, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces aquí vemos otra respuesta u otro significado u otra representación de lo que es la imposición de manos, que es impartir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora veamos lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis fortalecidos. Aquí viene también otra representación que es el repartir dones espirituales hacia las personas. En la segunda escritura es 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 y versículo 14. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Vamos al versículo 14. Guarda bien el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces vemos aquí otra representación que significa dar una bendición. Cuando ponemos manos también estamos bendiciendo a las otras personas. Ahora vamos a Marcos capítulo 10, versículo 16. Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Nuevamente vemos aquí el significado de dar bendición hacia las otras personas. Ahora vamos a Hechos, capítulo 6, versículo 6. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y aquí vemos cómo los apóstoles estaban apartando a otros apóstoles también para el ministerio. Entonces, con la imposición de manos se apartan a ciertas personas para servir en ciertos ministerios también. Vamos ahora a Hechos capítulo 13, versículos del 2 al 3. Dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos otro ejemplo de cómo los apóstoles estaban orando por Bernabé, impusieron las manos y de alguna forma los estaban apartando para el ministerio de compartir las buenas noticias. Entonces, con todos estos versículos que estamos leyendo, podemos entender que la imposición de manos tiene diferentes significados. Ahora, siguiendo con la pregunta número 3. Cuando se imponen las manos sobre los enfermos, ¿el poder de quién sana a las personas? Yo creo que esta es una pregunta muy importante porque a lo largo de mi vida he conocido muchas personas que tienen el don de sanidad, pero desgraciadamente luego empiezan a creer que son ellos los que tienen el poder de sanar a las personas. Ellos tienen el don, pero no es así. El poder obra en ellos para que a través de ellos la sanidad sea obrada sobre las personas.
Entonces, el poder de quien sana a la persona es el mismo poder del Espíritu Santo, el mismo poder de Dios, el que obra por medio de nosotros al imponer nuestras manos. Y es muy importante entender que todos los dones, todos los talentos que tenemos tienen que ser respaldados por lo que hace Dios. Y es muy importante también tener esta humildad de que si vamos a imponer nuestras manos y a través de ese acto existe un milagro, existe una bendición, existe una sanidad, de darle toda gloria y toda honra a Dios, porque no es por nosotros, sino es por el poder de Él. Amén. Ahora vamos a la siguiente pregunta, la número 4. ¿Cómo deberíamos imponer las manos a las personas? ¿De qué debemos tener cuidado? Tal vez te preguntes, ¿a poco puede ser malo ponerle la mano a una persona? Vamos a investigar eso. Te invito a que leamos juntos Primera de Timoteo, el capítulo 5, del versículo 21 al 22. Este dice así: Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles acogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puros. Después de tener tiempo para observar a las personas, tenemos que ver sus frutos, tenemos que ver su obediencia para saber imponer las manos con sabiduría y con el temor del Señor, con el temor de Dios. Debemos tener cuidado de no imponer manos antes de que la persona esté listo. A lo mejor una persona que tú tal vez no puedes saber bien, o a lo mejor sí sabes, pero a lo mejor está haciendo negocios turbios, por ejemplo, que está en una posición de autoridad, no sé, por ejemplo, una persona que está en el gobierno, ¿no? Y se acerca a la iglesia y él está a punto de hacer un negocio y él se acerca contigo y te dice, oye, quiero que ores por mí para la bendición porque estoy por iniciar un nuevo negocio o estoy por cerrar un trato o un contrato o algo. Y tú impones la mano sobre él declarando la bendición, pero en el fondo esta persona y todo su contrato o todo su negocio no es completamente ético. Tal vez está haciendo tranzas, está robando o algo. Y si nosotros declaramos la bendición sobre ellos, estamos yendo en contra de lo que dice Dios. Porque Dios definitivamente no va a bendecir a una persona que está haciendo mal las cosas, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos que tener cuidado de sobre quién imponemos las manos. Tenemos que ver su caminar, tenemos que ver los frutos y sobre todo pedir la sabiduría al Señor de que Él nos vaya dando el discernimiento de si debemos o no imponer las manos. Si a lo mejor algo está así como de chin, creo que siento que esta persona o no debo imponer las manos, lo que usualmente hacemos es orar como, Señor, revela a esta persona las cosas que él necesita hacer, ¿no? Y de esa forma no estamos yendo en contra de Dios, sepamos o no sepamos lo que está pasando a la persona. Es muy importante que tengamos este discernimiento para no ir en contra de Dios. Amén. Ahora vamos a la quinta y última pregunta. De acuerdo con esta escritura, ¿qué debemos recordar siempre? La escritura es Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar siempre? De no descuidar el don que Dios impartió sobre nuestras vidas. Curiosamente, en estas semanas en nuestra iglesia ha habido prédicas acerca de los dones, cómo se aplican al trabajo, y acerca de cuidar los dones es algo muy, muy importante. Incluso la misma Biblia nos enseña más adelante que una historia, ¿no? De unas personas que recibieron como los talentos, que una persona recibió otras personas recibieron más, pero les dio un tiempo el dueño de los talentos para que ellos los trabajaran y los duplicaran, los hicieran crecer, en pocas palabras, ¿no? Después de pasado este tiempo, se acercó el dueño de los talentos a preguntarles qué habían hecho con esos talentos, y una persona dijo, no, ¿sabes qué? Con el talento que me diste no lo quise gastar, entonces aquí te lo regreso íntegro. Y la otra persona que recibió más talentos, él dijo, no, yo los invertí y te generé intereses y aquí hay una ganancia y los hice crecer. Y nos cuenta esta historia que el dueño de los talentos le quitó el único talento que tenía al que le había dado uno para dárselo al que había ganado más.
Y yo creo que esta historia refleja lo que Dios hace con nosotros por medio de los dones y de los talentos. Si Dios te ha dado un don, puedes multiplicarlo, puedes aplicarlo, puedes hacerlo crecer. Una buena herramienta es hacerlo crecer en tu iglesia local. Puedes acercarte a cualquiera de los ministerios, preguntar cómo puedes servir. Y si tú crees que que eres muy bueno haciendo algo, enséñale a otra persona cómo hacer esas cosas con la misma excelencia con la que tú los haces. Al hacer esto, estás cuidando y no descuidando, como aprendíamos en esta escritura, el talento que te fue dado. Entonces yo te animo a que no dejes esto en saco roto y que busques las áreas donde puedes multiplicar tu talento, donde puedas usarlo y sobre todo que otras personas puedan ser bendecidas por medio de ti. Qué bueno que te hayas quedado aquí hasta el término de esta lección. Nos vemos en la siguiente lección, que es la número 11. Hasta pronto.